Sean bienvenidos los amantes de la física. Ahora vamos a ver como tema componentes de un vector. Así que vamos a revisar algunos conceptos. Igualmente vamos a aplicar algunos ejemplos, ya que este tema es muy importante. Así que comencemos. Muy bien, fíjate bien, aquí tenemos nuestro vector, ¿ya? Vamos a llamar este vector, digamos, el vector B. Ahora bien, como tú sabes, este vector está sobre un eje horizontal, ¿sí? Por la dirección, por ese determinado ángulo, que vamos a llamar el ángulo θ. Entonces, si te fijas, este vector yo puedo determinar sus componentes. ¿Y de qué se trata los componentes? Entonces vamos a tomar nuestro vector B, lo vamos a representar en un plano cartesiano, fíjate. Entonces cuando hablamos de las componentes de un vector, es de que si digamos yo tomo una linterna, ¿no es cierto?, y lo alumbro con este vector, voy a obtener una dicha proyección. Fíjate, esta proyección, digamos, es la sombra de este vector reflejado ya pues por la linterna. Esta corresponde la componente de ese vector. Vamos a llamar este vector BY. Ahora también fíjate que, digamos, coloco una linterna en la parte superior y fíjate también que voy a obtener que una proyección, voy a obtener dicha sombra. Entonces esa sombra va a corresponder, digamos, la componente de ese vector. Vamos a llamarle Bx. Entonces si te das cuenta, pues cuando hablamos de las componentes de un vector, estamos hablando de las proyecciones que obtenemos de dicho vector sobre sus coordenadas. Entonces fíjate que a partir de este vector hemos obtenido sus proyecciones que yo había explicado anteriormente, donde tenemos By y Bx, que son las componentes de dicho vector. Pero fíjate en este detalle también, un detalle muy importante. Mira, si te fijas bien, mira lo que sucede. Aquí también las componentes corresponden a lo que son las coordenadas de este vector, o sea, la parte final, que sería Bx y By. ¿Acaso esto no me representa lo que es un par ordenado? Exactamente. Entonces, una vez hecho esto, pues ahora podemos determinar cuáles son las coordenadas de dicho vector o sus componentes. Entonces, primeramente vamos acá, si te fijas, la magnitud que tendrá el vector Bx, mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Si te fijas, de aquí hasta acá, digamos, hay 5 unidades. En cambio acá, ¿cuántas unidades hay de la componente By? 1, 2, 3, 4. Si te fijas, aquí hay 4 unidades. Y mira, estos valores que obtuvimos corresponden las coordenadas de este vector. Sería 5 y 4. O más decir, son las componentes de este vector. Muy interesante esto, ¿no? Ahora, también que con eso yo puedo determinar ¿qué? Puedo determinar el módulo de dicho vector. Entonces recuerda que para poder determinar el módulo yo aplicaba el teorema de Pitágoras, porque tú sabes, de aquí se asimila que un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces fíjate que este lado mide 5. ¿Cuánto mide acá? 4. Entonces pues ahí sustituimos ya por los valores correspondientes, pues resolvemos. Como tú sabes, ya debes saber cómo resolver y determinar el módulo de dicho vector. Esto al final nos va a dar igual a 6.4 unidades. Este sería, digamos, la magnitud o el módulo de ese vector. Ahora también podemos determinar este ángulo, el ángulo θ, o ese ángulo que se forma desde su eje horizontal. Entonces, ¿cómo determino el ángulo θ? Pues aquí voy a aplicar razón trigonométrica. Así que voy a aplicar tangente. ¿Por qué? Porque tangente del ángulo θ va a ser igual
el cateto opuesto, que va a ser BY, sobre BX. ¿Ya? Ahora despejo el ángulo θ. Y lo representaré así, si te fijas bien. De ahí pues lo único que tengo que hacer es pues sustituir cada uno de ellos por sus valores correspondientes. BY, ¿cuánto es? 4. Entonces reemplazo aquí. Y BX, ¿cuánto vale? Vale 5. Reemplazo aquí. Entonces opero todo esto, ¿no es cierto? Y esto aquí me va a dar igual 38.7 grados. Por lo tanto, este va a ser el ángulo que tendrá dicho vector desde su eje horizontal. Ahora, ¿qué pasa si yo, digamos, desconociera cuáles son los componentes de dicho vector, pero tengo su módulo y su ángulo desde su eje horizontal? Con el mismo ejemplo, fíjate, tengo el vector donde su módulo era 6.4 unidades que yo había determinado anteriormente, y ese ángulo mismo que también yo había determinado anteriormente. Y suponiendo que yo no sé cuánto vale las componentes de dicho vector, o sea, este vector de aquí, entonces, ¿cómo determino sus componentes? Pues aquí aplicaría razón trigonométrica. Para eso yo voy a aplicar seno de dicho ángulo. ¿Por qué? Como estoy asimilando un triángulo rectángulo, fíjate que el seno era igual cateto opuesto, que en este caso sería ¿cuál? Este vector que se llama ¿qué? BY. Entonces sería BY sobre el lado más largo, o sea, la hipotenusa. En este caso va a ser el módulo de dicho vector. Listo, con esto yo puedo determinar la componente BY. Lo único que tengo que hacer es despejar y dejarle esta solita. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces mira, ya con esta ecuación yo puedo determinar cuánto vale esta componente. Entonces sustituyo por los valores. Entonces resuelvo todo esto. Y esto a cuánto me tiene que dar. Entonces mira, cuando yo puse todos estos valores en la calculadora, mira cuánto obtuve. Obtuve un valor aproximado de 4 si lo redondeo. 4. Mira, anteriormente recuerdas que en el ejemplo anterior yo trabajé con esta componente que era 4. Y entonces mira, me dio lo mismo. Entonces BY es igual a 4. Entonces no es el mismo que yo trabajé anteriormente. Sí, mira. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4, con lo que ya había trabajado anteriormente. Entonces mira que en el caso del otro vector, cuando determine la componente BX, esto me tiene que dar igual a 5, porque yo trabajé con el 4 y el 5 para obtener este módulo, y igualmente con el ángulo. Entonces me tiene que dar 5. Entonces comprobamos. Para eso, para yo terminar esta componente, tengo que aplicar la razón trigonométrica coseno. ¿Y por qué coseno? Porque coseno va a ser igual cateto adyacente, que en el caso sería BX, ese lado o ese vector, sobre la hipotenusa, o sea, el módulo de dicho vector. Ya, con eso despejo esta de aquí. Esta pasa a multiplicar. Ya, con esta ecuación yo puedo determinar la componente BX. Entonces, pues, sustituyo por sus valores correspondientes. Entonces, una vez hecho esto, coloco todo esto en la calculadora y mira lo que obtuve. Obtuve 4. Si solo tomo los dos decimales sería 0.99. Pero se supone que me tiene que dar 5. Claro que me da 5, porque fíjate que si yo lo redondeo me va a dar 5. Por lo tanto, mira que la componente sí me sale 5, porque es un valor aproximado. Si le redondeo de 4.99, le redondeo y me queda 5. En conclusión, para yo determinar las componentes de dicho vector, aplico estas
ecuaciones. Esta de acá para determinar la componente de la abscisa y la otra para determinar la componente de la ordenada. Esto sale en base a las razones trigonométricas del coseno y seno. Entonces, si viste cómo con lo que yo había revisado con los conceptos anteriores, yo en eso lo relacioné para poder determinar que cuando digamos yo desconozco cuánto valen esas componentes, entonces aplicando razones trigonométricas, mira como todo esto se va relacionando y se va construyendo y llegamos otra vez aquí 5 y 4, que son las coordenadas del vector B o las componentes de ese vector. Y bueno, con esto tú ya puedes sacar tus propias conclusiones. Ahora con esto, pues ahora sí vamos a aplicar un ejemplo cotidiano. Entonces fíjate muy bien. Muy bien, en este ejemplo pues lo que voy a hacer es patear una pelota. Eso sí, con mucho cuidado, no voy a romper algún vidrio por ahí. Entonces, una vez listo mi pelota, al patearlo, pues la pelota va a tomar una velocidad de 10 metros sobre segundos, con un ángulo de inclinación desde su eje horizontal de 30 grados. Entonces, con estos datos, yo lo que voy a hacer es determinar sus componentes de la velocidad. Bien, este ejemplo lo representamos aquí en nuestro plano cartesiano, donde tenemos la magnitud vectorial de la velocidad. La velocidad pues es una magnitud vectorial porque tiene sentido, dirección y su módulo. El módulo en este caso sería los 10 metros sobre segundos. La magnitud de la velocidad. Entonces en este caso pues yo digamos voy a representarle solo con la B, que me representa velocidad. Las componentes que yo voy a determinar, pues aquí la componente de la velocidad BY y acá la BX. Para determinar la componente BY, pues aplico esta ecuación de acá. Y para determinar la componente BX, pues aplico esta ecuación de acá. Entonces esto es lo que ya había explicado anteriormente, que se obtienen las dos a través de la razón trigonométrica. En el caso del BY, pues va a pasar a multiplicar B. Entonces mira, en el caso de la componente BX, despejo, donde la B va a pasar a multiplicar con coseno de 30 grados. Entonces aquí está. Y ahí lo único que tengo que hacer ya es reemplazar por sus valores correspondientes. Vamos a determinar primeramente la componente BY. Entonces al meter toda esta cantidad en la calculadora nos va a dar igual, donde nos va a dar igual a 5. Eso sí, como estoy trabajando con la unidad de medida de velocidad, o sea metros sobre segundos, no me olvido eso. Y hemos determinado la primera componente BY. Ahora vamos a determinar la segunda componente BX aplicando esta ecuación de acá. Entonces sustituyo por sus valores correspondientes, meto todo esto en la calculadora y lo que voy a obtener va a ser igual 8.67 metros sobre segundos. No me olvido la unidad de medida de velocidad. Y listo, hemos determinado las componentes de la velocidad de la pelota. Entonces te he explicado cómo determinar las componentes de dicho vector aplicando estas ecuaciones que yo ya había explicado de la razón trigonométrica. Muy bien, espero que te haya gustado esta clase. Igualmente tú puedas compartir para que muchos más puedan estar al tanto de este conocimiento y así también se alimenten de ello. Así que si te ha gustado este video, igualmente te invito a que seas parte de esta comunidad para que estés al tanto de contenido de matemáticas como de física. Bien, entonces gracias por todo y ya nos veremos para la próxima.